Solo hay que escuchar los nombres que les pusieron a estos asesinos para darnos cuenta de la imaginación que tenemos los españoles, ¿no? Que si el matamendigos, que si el cojo, que si el patata, que si el tuerto. Bueno, pues ahora cuéntanos, Juan, quién era el mataviejas. Antes, bueno, pues su nombre era más suave, era el violador de la moto, que a él le gustaba más. Porque, en fin, este era un tío de Santander, José Antonio Rodríguez Vega, que iba muy bien, era un tío trabajador, marido ejemplar parecía, en fin, y bien relacionado socialmente y demás, pero teníamos un fallo, vamos a decir, y es que le dio, vamos, por violador. O sea, estuvo reconociendo que había violado unas cuantas mujeres, lo pillaron, de él le vino el apodo, porque solía ir con una Vespa. Entonces algunas le identificaron como que se había escapado con la Vespa, ¿no? Y en fin, entonces, pero incluso después de haber sido acusado por unas cuantas de estas correrías de agresión sexual, pues menos una, todo demás les perdonaron, porque luego les dirigía una carta muy amable, que había sido un fallo en la vida, pero que se arrepentía de ello y tal. En fin, entonces ello les supuso que la condena, a pesar de que habían sido unas 7 agresiones sexuales y demás, quedara reducida a 27 años de prisión. Vamos, la pena era de 27 años, pero solo cumplió 8. O sea que a los 8 años ya estaban en libertad. Entonces debió pensar que lo mejor era no dejar testigos, porque así no podrían acusarle de que se escapaba de una Vespa o de quién era él, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a matar mujeres. O sea, elegía a la víctima, estudiaba el terreno, veía sus costumbres y las seguía. Y luego entraba en la casa y se ofrecía, bueno, si veía a una mujer, por ejemplo, pues que iba apurada de peso y demás, porque eran señoras muy mayores, pues afable, cariñoso y tal, muy bien vestido, por supuesto, trajeado, impecable, traje, corbata y de todo, pues ofrecía a llevarlas, a llevarle las bolsas, no se preocupe señora, le subo las escaleras y demás. Y entonces, pues bueno, luego él encima decía que había trabajado de albañil, que había sido reparador de electrodomésticos, señora, cualquier cosa que le haga falta, yo sin cobrarle nada, no faltaría más, tengo muchas horas libres, en fin, todo su encanto lo mostraba para arreglarles cualquier desperfecto casero. ¿Qué pasaba? Que se iba ganando un poco la confianza de las víctimas y demás, y luego las aprovechaba pues para asaltarlas, ¿no? O sea, sabía, llamaba al timbre y la abrían. Además, él también estudiaba, luego se metía en el portal, estudiaba los buzones, veía quiénes eran los vecinos, si vivía gente, si no vivía gente, y luego una vez que le abrían la puerta entraba y les proponía relaciones sexuales, y ante la negativa que recibía, pues nada, eso les citaba y les violaba sin ningún escrúpulo, ¿no? Les tapaba la nariz, la boca y demás. Algunas murieron de edema pulmonar por parada cardíaca y demás, ¿no? Y otra de los golpes que les fue metiendo, ¿no? Eran víctimas ya de, igual que antes en las violaciones, eran chicas jóvenes, aquí claro, era más fácil de engañar mujeres mayores, ¿no? Y eran todas de entre 60 y 93 años y demás. 93 años, entonces, pero para que ya fueron tantas las que llegaron allá, porque muchos también los médicos no llegaban a decir violación, porque claro, habían muerto por insuficiencia respiratoria y tal, pero un periodista ya a un familiar de alguna víctima contactó con un periodista del diario Montañés y empezaron a rajarse un poco, no sé, las cortinas que estaban tapando aquello. Pues también ocurría como en algunos casos en otras ciudades, como quizá también con el violador con el Jack de Almería, que si queréis luego puedo hablar un poco al final, ¿no? De que en ciertas poblaciones no les interesa, no quieren que se divulguen estos asesinatos, porque dicen que dan mala imagen y sobre todo si son ciudades de fuerte atractivo turístico, pues perjudican al turismo. Y entonces, claro, pues se estaba ocultando aquello pues por intereses de los dirigentes políticos. Entonces, en este caso, la prensa pues prestó un servicio valioso, ¿no? Porque, en fin, se demostró que ya estaban muriendo gente pues, de circunstancias muy extrañas, ¿no? Personas mayores, solitarias, desprotegidas, algunas un tanto desvalidas, y todas fallecidas, todas a causa de un síncope, ¿no? Y además, qué casualidad, un denominador común en varios casos. Recientemente se habían efectuado obras de albañilería en sus viviendas. Claro, ya la policía, ante las quejas de la prensa y demás, tuvo que intervenir y, emprendidas las pesquisas, en una de ellas se encontró la tarjeta profesional de quien había realizado la reforma, que era José Antonio Rodríguez Vega. Entonces, claro, fue detenido, vieron que ya tenía antecedentes y otro fallo que tuvo. Bueno, otro fallo no, esto les ocurre a muchos asesinos, sean en serie o simples, que les gusta guardar trofeos. ¿Qué es guardar trofeos? Pues llevarse algún objeto de la víctima y guardarlo como recuerdo, como no sé, como quien ha ganado el Pichichi jugando al fútbol, ¿no? Que tiene su trofeo, el goleador allá, pues también. Y claro, cuando fueron allá la policía, le encontraron en su habitación pues cámaras fotográficas, agendas con bolígrafo,
jarritas de loza, transistores, abanicos, ropas, gargantillas, ceniceros, hasta dentaduras, de todo, llaveros, bolígrafos. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que eran objetos que él se había llevado. Claro, con esto ya, pues ya no tenía escapatoria, ¿no? Luego en la cárcel, pues él fue muy chulo y demás, porque él decía que iba a ser como Albert Di Salvo, el famoso estrangulador de Boston, y que cuando saliera de la cárcel, pues que se iba a escribir un libro, una biografía, que iba a ser un bestseller, que harían películas sobre él, porque además las televisiones lo querían entrevistar y demás. Entonces él ya siempre estaba posando y demás, y que, vamos, que iba a ser una figura y demás de todo esto. Y también sucedió que, en fin, que tenía fama de chota, ¿no? O sea, de chota le llaman en el argot carcelario, pues a los confidentes. Entonces estaba ya, le habían puesto el ojo a los compañeros. Entonces cuando no le quedaba mucho para salir, en el año 2002 falleció a manos de 2 reclusos. Estaba en la cárcel salmantina de Topas. Y dos delincuentes allá, un tal El Zanahorio y otro compañero suyo, un tal Ovelleiro, pues con los que había tenido algún encontronazo y que le tenían echado el ojo por eso, por ser chota, ¿no? Por ser confidente y demás. Pues en fin, montaron un poco ya el tema en el patio. Otro recluso dejó ya un pincho, un baldeo, vamos, para acabar con él, ¿no? Y entonces le metieron 100 y pico cuchilladas, Es más, parece que uno de los cuchillos con el que estaban atacando, pues perdió efectividad y pararon de rematarlo para afilar solo en el arma, ¿no? En fin, este caso se llamaba un handron, que es un cuchillo carcelario hecho con el muelle de un somier. Y nada, lo fueron liquidando. Se acercó un vigilante, pero no pudo intervenir porque les dijeron que si defiendes a un violador, pues vas a correr sin mala suerte. O sea, que vete, que te meto, ¿no? Y se lo largaron, se anda ya. Luego, claro, se les grabó cuando se los llevaban detenidos a estos 2 delincuentes, ¿no? Que claro, les daba más. Tenían una condena muy larga, decían, bueno, un crimen más que nos da. Y entonces uno de ellos iba gritando, el de un pelo que tenía el pelo color zanahoria, pues hemos matado al mataviejas, ¿no? O sea, como hemos hecho un favor a la justicia porque este tío no pintaba nada de libertad en la calle. Entonces ahí se quedó, ¿no? Con lo de mataviejas, ¿no? Que fue el nombre que ya le daban. Ya digo, un caso que ha pasado a la historia porque además era tan chulo que incluso cuando estaba en prisión decía que cuando saliera a la calle pensaba ir a matar al decano de los forenses, a García Andrade, José Antonio García Andrade, porque este había hecho un informe negativo sobre él, en plan de, claro, de que era un asesino en toda regla, ¿no? Y el tío se permitía eso, el lujo de decir cuando fuera en libertad que iba a ir a matarlo. Pese a eso lo iban a poner en libertad. Y posiblemente se hubiera convertido en un personaje quizá, pues como el Lute, como otros, que han sabido vender su imagen, ¿no? Porque este ya digo, aparecía algún fotógrafo, alguien por allá, posaba con dignidad, con tranquilidad, o sea, y vendiendo imagen, y posiblemente pues podría haberse situado bien, pero el Zanahorio y su compinche acabaron con su soñada carrera ya en el mundo audiovisual y literario y demás. Y seguimos con este elenco de criminales. Y por cierto, de Jack de Almería, que ahora nos va a hablar Juan Rada brevemente, ya hace muchos años hicimos un programa muy interesante. Bueno, pues va a estar disponible de nuevo para nuestros mecenas. Y ahora sí, Juan, ¿quién era este Jack el Destripador de Almería? Bueno, sí, pues vamos a hablar, si quieres ya rematamos con Jack de Almería y luego con el Dinamita, que ha sido el último asesino serial que tenemos. El Jack de Almería es que en el año 1988, o sea, estamos hablando del centenario de Jack el Destripador, que ya lo acabas de citar hace poco, de Jack the Ripper, empezaron a aparecer asesinadas prostitutas en Almería, pero una tras otra empezaron a aparecer. Este se ve que no dominaba la cirugía, como el asesino de Whitechapel, y lo que hacía era que las contrataba, o sea, porque eran trotaceras, ¿no? Eran prostitutas callejeras, las contrataba, se las llevaba en el coche y después del acto sexual las estrangulaba y pues si no estaban muertas del todo, pues generalmente las tiraba, las arrojaba pues por un acantilado y demás para que murieran. ¿Qué pasó también ahí? También la policía empezó a decir, no, como que eran crímenes diferentes, que no tenían nada que ver uno con otro, que eran ajustes de cuentas entre las redes que había ya de trata de blancas, de tráfico de drogas. O sea, le querían quitar importancia a esto, ¿no? Con lo cual, por lo menos hay unas 10 mujeres asesinadas por este hombre. No se le ha pillado. Pero si, según ellos, eran asesinos diferentes, yo creo que la policía aún queda peor, porque, hombre, igual pillar a uno, si es muy bueno, pues es difícil. Hombre, si eran 10 diferentes, algunos tendrían que haber pillado, ¿no? Y además, claro, eso no les sirvió porque ya cuando iban 5 desde Madrid, pues la policía mandó un grupo especial allá porque vieron que era un asesino en serie. ¿Por qué era un asesino en serie? Porque a todas las cogía
en la zona del Zapillo o del Paseo Nicolás Almerón, se las llevaba, les buscaba siempre, ya astutamente, o sea, sabía por qué prisa se iba, ¿no? Era gente adictas a las drogas, de familia desestructurada, o sea, gente que sabía que iba a haber pocas reclamaciones sobre esas chicas, si podían algunas ser extranjeras mejor. Luego, de modo canónico, le gustaban de unos 55 de altura, como mucho, de tez cobriza, pelo rizado, unas características concretas. Luego los cadáveres siempre eran llevaban lencería roja o negra, en fin, tenía su historia, pero ya digo, era una forma canónica de matar, ¿no? Y se fue alargando la historia y nada de nada. Hubo un detenido, por ejemplo, por cierto, porque un Viernes Santo, pues una compañera, de una que desaparece también, utilizó, vamos, el protocolo que tiene de defensa ellas, ¿no? Que es cuando una compañera se va con un cliente desconocido, pues fijarte en el coche, características del coche, el color, matrícula, si tiene alguna bolladura, tratar de retener la matrícula, y una de ellas retuvo casi la matrícula entera. Entonces localizaron al dueño del coche, que efectivamente era un funcionario de prisiones de Granada, que había estado en Almería ese día, y reconoció, sí, que había estado ese viernes en Almería, pero eso sí, negó que había estado con ninguna prostituta y demás. Tenía ya algún antecedente, había sido denunciado por una mujer por malos tratos, se había enfrentado de forma muy violenta a compañeros suyos en la cárcel y tal. Cuando estaban interrogando y demás, pues llegaron órdenes allá al juzgado de que había otros casos más urgentes que investigar y demás, y fue archivado el caso, ¿no? Fue empapelado, en fin, es lo de siempre, que lo que digo yo, que hay víctimas de primera y de segunda división. Y así estuvo matando hasta el año 96, en que se paró todo por completo. Se quedaron por lo menos 10 mujeres asesinadas de esa forma. Y no se ha vuelto a saber más de este misterioso Jack, ¿no? No sabemos si cambió de zona, si era extranjero y volvió a su país, si falleció, qué podía pasar con él, o si ha vuelto a matar en otros sitios y no se ha vuelto a saber quién era. Pero vamos, haya quedado para el misterio, ¿no? Este hombre, ya digo, que creó el temor en las calles de Almería, y muchas prostitutas, pues eso, algunas abandonaron, cambiaron el destino, se fueron a seguir ejerciendo en otras provincias, y otras salían, pero ya con un ladrillo en el bolso o con una navaja escondida donde las medias o lo que sea, pues como defensa, porque lo peor es eso, que se encontraban desamparadas. O sea, te digo que ha quedado ahí la historia y dice, bueno, ¿y quién será? ¿Quién no será? Pues ya, esa casualidad, yo me di cuenta en ello, porque nadie se había fijado, pues yo me fijé que había pasado a matar, además, en el verano, igual que pasó con Jack el Destripador, del año 1988. O sea, parece como si quisiera celebrar el centenario, y mató al doble de prostitutas, mató a 10. De modo menos sangriento, porque ya digo, no las abría, pero también muy duro, porque ya digo, las estrangulaba y demás. Se sospechó de algunos, se sospechó de Walker, aquel camionero alemán que hacía una ruta por España y que mató a algunas, pero luego se demostró que cuando ocurrieron esos crímenes, él no estaba haciendo itinerarios por España y demás. O sea, que él no pasó de matar en Cataluña y tal demás. Que haya quedado este asesino último, pues sin resolver, ¿no? Ya creo que tras transcurrido el tiempo que ha pasado, pues ya casi 30 años, pues ya nunca se sabrá quién es este. Y ellas pues fueron a ser pues un número más en la morgue, ¿no? Las víctimas, lo que he dicho siempre, víctimas de segunda división.